¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, es un agrado poder estar conectados con ustedes en otro episodio de CE Chile. Tema de hoy, bastante interesante. Vamos a hablar sobre propiedad industrial, vamos a hablar sobre propiedad intelectual. ¿Qué está pasando con las pymes en nuestro país? ¿Cuántas pymes han quebrado? Hoy día tiene un concepto distinto. De eso vamos a hablar y algo más con nuestro invitado de hoy. Les presento a Hans Fons Martins Soto. Él es abogado de Armate. Hans, gusto en saludarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ármate. Comencemos por ahí. ¿Por qué el nombre y de qué se trata Ármate, Hans? Buenísimo, mira, Armate Abogados es una oficina que se dedica principalmente a prestar servicios jurídicos a empresas pequeñas, medianas y en general a emprendimientos. Y en realidad le pusimos ese nombre cuando fundamos esta cuestión porque estábamos haciendo una invitación a las empresas a formalizarse. Entonces, por eso quedó ahí el Ármate Abogados como una invitación a nuestros clientes a dar el salto y a comenzar sus propios emprendimientos al alero de una empresa. Oye, mencionaste algo clave para nosotros, que de hecho este último tiempo hemos estado incentivando de distintas formas con distintos invitados. Formalización. Hoy se han conocido, hoy me refiero en este último tiempo, se han conocido cifras de la cantidad de personas que están moviéndose en el mercado informal. Estamos hablando de más de 2,8 millones de personas. Eso es mucho, es muchísimo. No se había visto en nuestro país hacía mucho tiempo. Y por supuesto esto también tiene distintos motivos que explican lo que ha estado pasando con el aumento explosivo de este venta callejera por una parte, de esta informalidad en la cual se están desarrollando estas actividades económicas, que por supuesto, si uno lo mira desde la persona, pongamos a la persona en el centro, Hans, eh, esa persona que desarrolla esa actividad no es por puro gusto, es porque hay una necesidad, es porque hay que, ¿no es cierto?, ganar el sustento, hay que mantener una familia, hay que cubrir las necesidades básicas, sobre todo pensando hoy en día en cómo está el costo de la vida. Pero se desarrolla esa actividad de una manera tremendamente precaria. Y eso es como país que nos tenemos que hacernos cargo y tenemos que de alguna u otra manera buscar las vías de solución. Y eso, obviamente, Hans, no depende solamente de un actor de la sociedad, sino de todos quienes formamos parte desde distintas plataformas, Hans. Sí, mira, yo creo que eso pasa porque normalmente el realizar una actividad cuando un emprendimiento comienza es bastante difícil y en general, sobre todo cuando se empieza a emprender por necesidad, el emprendedor quiere tener el retorno lo antes posible. Entonces, la formalización puede ser un poco dolor de cabeza para ellos y puede ser un problema que no quieren tener inicialmente, pero la verdad es que formalizarse más que generar problemas les puede generar un montón de cuestiones positivas. Por ejemplo, el formalizar una empresa les puede generar la posibilidad de eh, limitar de alguna manera la responsabilidad que tienen, si pasa algo, no sé, por ejemplo, si tengo una panadería y voy a comprar todos los días insumos y entre medio atropella a una persona, esa persona pudiera demandar a la persona que atropelló, si lo estás haciendo en el contexto de una empresa, pudieras limitar tu responsabilidad para que el problema quede en las cosas relacionadas con la empresa y si tienes que pagar una indemnización, pagues solamente con las cosas de la empresa. Y sacando ese panorama tan poco probable, que puede ser poco probable, también tiene otras ventajas como por ejemplo que le permite a los emprendedores organizarse de alguna manera, les permite tener herramientas como fijarse sueldos empresariales y esos sueldos empresariales les permiten pagarse como si estuvieran con un contrato indefinido y si tienen sueldos empresariales y la empresa está de alguna manera pagando este mes en forma efectiva este sueldo en forma efectiva todos los meses y además es capaz de pagar cotizaciones previsionales, la banca te trata como si fueras un trabajador dependiente e incluso un emprendedor que está formalizado y que tiene un sueldo empresarial tiene la posibilidad de solicitar hasta crédito hipotecario. Entonces,
o sea, de los beneficios de formalizarse son bastante interesantes y probablemente toda esta gente que está en la informalidad no los conoce y como tú bien dices, Alfredo, están funcionando en una precariedad importante y no tienen, no tienen cotizaciones de salud, no tienen cotizaciones previsionales, no tienen cotizaciones de ningún tipo. Y si pasa cualquier emergencia en la vida, si se enferman, tienen pocas alternativas para sortear esos problemas, es lo que no pasaría si estuvieran formalizados y tuvieran herramientas como un sueldo empresarial. Sí, fíjate que ahí inmediatamente abramos un poco la conversación, porque acabas de comentar un punto que es relevante. El formalizar significa que yo ya protejo mi patrimonio personal, pero siempre y cuando yo cree esa empresa con la figura que corresponda, porque es distinto que yo cree la empresa. Tú me corriges si estoy equivocado, por favor, ¿Sí? Hans. Es distinto que yo cree una empresa como EIRL a que cree una empresa como SPA. Eh, ¿Hay diferencia efectiva o yo tengo ahí un error de interpretación? Aquí voy. Que con la EIRL yo no sé si puedo proteger mi patrimonio personal. En cambio, con el SPA sí puedo proteger los bienes que están a nombre de la persona. ¿Eso es así o tengo yo ahí una confusión, Hans? Sí, mira, en todo tipo de empresas en Chile existe la limitación de responsabilidad, ya sea en una sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad anónima, en una sociedad por acciones o en una empresa individual de responsabilidad limitada. Existen algunas diferencias entre la EIRL y la SPA en la limitación de la responsabilidad, porque en la IRL existen algunos mecanismos para poder levantar el velo corporativo y ir en contra del dueño de la empresa en forma directa, pero en el fondo este tipo de herramientas son para casos que son casi fraudulentos. Ya, Son para casos en el que, por ejemplo, creaste tu IRL para poder escapar de tus acreedores, por ejemplo, no sé, creaste una IRL porque estás endeudadísimo a nivel personal, aportaste todos los bienes personales que tenía a la IRL y con el objeto de que el banco que te iba a cobrar a ti como persona natural no pudiera hacerlo. En esos casos se puede volver atrás, pero si tú formalizas una IRL con el objeto lícito de empezar a hacer un negocio, vas a tener tu responsabilidad tan limitada como en una sociedad por acciones. Esa es como perfecto. la diferencia que existe. Ya, bien. Oye, a propósito de eso mismo, estaba pensando en el registro. Empresa en un día que ha tenido un crecimiento no menor este último tiempo, sobre todo en pandemia. Eh, Estuve yo ahí viendo, explorando, pero no es tan simple para una persona que tal vez no tiene conocimientos legales de entender, por ejemplo, esto mismo que yo te estaba planteando. ¿Cuál será la mejor figura para elegir crear mi empresa? ¿Una EIRL, una SPA, etcétera? ¿Qué mirada tienen ustedes de este registro de empresas en un día, Pablo? O sea, perdón, Hans. No te preocupes. Mira, el registro de empresas asociadas o también conocido como empresa en un día, a nosotros nos encanta, ¿ya? En general, si tú vayas a conversar con un abogado, sobre todo de la vieja escuela, les carga esta cuestión y en realidad te pueden hablar pestes, pero yo creo que te hablan pestes porque antes de que existiera esta cosa, los abogados teníamos monopolizado la creación de la empresa, ¿ya? Porque la empresa se tenía que constituir en todos los casos por escritura pública y como se tenía que hacer por escritura pública, la minuta tenía que ser redactada sí o sí por un abogado, ¿ya? Exacto. Entonces, ahora como existe este sistema simplificado, ya no se necesita de un abogado y cualquier persona con una clave única puede empezar a seleccionar elementos de su empresa y formalizarla, y si lo hace bien va a tener éxito. Existen un montón de mitos urbanos de este tema de la empresa en un día. Hay algunos que te dicen que no te van a dar cuenta en los bancos, hay otros que dicen que no te van a tomar en serio, y un sinfín de cuestiones, pero en realidad los problemas con empresa en un día ocurren cuando nos equivocamos, como tú dices, estuviste revisando y no es tan sencillo, no es tan intuitivo de llenar y en realidad si tú formalizaras una empresa hoy día y cometieras ahí algunos errores en el proceso de formalización de la empresa, pudiera pasar, por ejemplo, de que si vas a sacar una cuenta en el banco a nombre de la empresa,
el banco ahí te levante una observación en la fiscalía del banco porque, qué sé yo, cometiste un error y no designaste el administrador o dejaste alguna cuestión por ahí. Pero si utilizamos bien el sistema de empresa en un día, si seleccionamos bien las cláusulas, si seleccionamos bien el tipo de empresa que necesitamos, el tipo de administración, nos dejamos todas las facultades que necesitamos, dejamos todo bien designadito, funciona perfecto. De hecho, nosotros cuando formalizamos empresa, eh, a los clientes les cobramos nuestros honorarios por asesorarlos en la formalización de empresa y dejamos del lado de ellos la decisión de si quieren hacerlo por empresa en un día o por escritura pública. Y en el caso de entregar una empresa en un día o una escritura pública, prácticamente le entregamos los mismos estatutos, con los mismos efectos, con la misma calidad técnica, porque el sistema de empresa en un día permite hacer absolutamente de todo y en la oficina hemos formalizado empresas con capitales de hasta 500 millones de pesos en empresa en un día y esas empresas le ha ido excelente y nunca han tenido un problema por funcionar la empresa en un día. Y otra cuestión súper importante es que con empresa en un día se facilita muchísimo el proceso de formalización. Tiene mucho menos burocracia, te dan el RUT en forma inmediata. Tú pudieras formalizar una empresa en un día sin ni siquiera ir a una notaría, desde tu casa, firmando con firma electrónica avanzada que te ofrece la misma página. Puedes descargar todas las veces que quieras y sin ningún costo las copias de los estatutos de tu empresa o los certificados de vigencia o algún documento que te pidan en el desenvolvimiento de tu empresa. Así que nosotros le hacemos varios queques. Ahí en Empresa en un Día nos gusta bastante este sistema, al punto de que nuestra propia empresa fue formalizada en este sistema cuando estaba en pañales. Nosotros formalizamos la empresa el año 2017 y usamos esta cuestión de empresa en un día cuando nadie lo quería. Así que a nosotros nos gusta muchísimo. Y ahora, como tú dices, ahí la invitación a equivocarse en la empresa en un día, bueno, es más o menos alta porque en realidad si no te documentas con el tema, puedes cometer ahí algunos errores, pero existen un montón de opciones para solucionar eso, desde gratis, leyendo los propios manuales que tiene la misma página de empresa en un día, con paciencia, se pueden documentar en eso. No sé, nosotros también, por ejemplo, en la página armate.cl tenemos un montón de artículos publicados en relación a temas de empresa en un día que pueden revisar en forma totalmente gratuita. Y ahí tenemos, por ejemplo, un artículo que les ayuda a definir si les conviene más una sociedad por acciones a una IRL, una sociedad por acciones a una limitada. También existen otras alternativas gratuitas como los centros de negocios Cercotec, que te entregan asesoría totalmente gratuita y que te ayudan con la formalización. Entonces, existen un montón de alternativas para poder formalizar empresas en empresa en un día sin tener que pagar asesoría y sin cometer errores. Exactamente, sí, eso es muy, y qué bueno que nos pudiste dar todo este detalle, Hans, porque es una manera también de que ustedes se den cuenta de que hoy, a diferencia de unos años atrás, es mucho, mucho más amigable hoy el poder formalizar el negocio y accediendo a los múltiples beneficios que hemos destacado también permanentemente acá en este espacio. Oye, por una parte está la formalización, pero por otro lado está lo que ha estado sucediendo también en este último tiempo, Hans, con la cantidad de empresas de menor tamaño que han tenido que disolverse. Y fíjate que déjame ubicar, estaba leyendo ahí un artículo publicado en La Tercera, en el diario electrónico La Tercera, que dice, esto fue publicado en julio de este año. Ujú, Quiebras de ujú. empresas en primer semestre del 2022 caen a su nivel más bajo en 7 años, según el último reporte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entidad dependiente del Ministerio de Economía. Entre enero y junio del presente año hubo 533 procedimientos de liquidación de activos de empresas deudoras. Se trata de la cifra más baja en los últimos 7 años, cuando en 2015 se registraron 305 quiebras de compañías. ¿Cómo lees tú esta información, Hans? Mira, yo encuentro que desde el punto de vista de los números es positivo decir que están quebrando menos empresas, pero la percepción que tenemos nosotros como oficina es que si bien están quebrando menos empresas,
se están disolviendo un montón de más. Esto de la quiebra normalmente es un botón de pánico en realidad, que tiene una empresa que las deudas superan de alguna manera la capacidad de pago que tienen. Y lo que hacen es que van a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y le dicen, oiga, no puedo más con mis deudas y necesito declararme en quiebra. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente ponen a disposición de los acreedores todas las cosas que tengan. No sé, por ejemplo, la empresa tenía una camioneta utilitaria, 3 notebooks y una impresora. Bueno, pone esas cosas a disposición de los acreedores para que estas cuestiones se liquiden y con lo que se liquide se paguen las deudas hasta donde alcancen y después de eso las deudas de alguna manera se extinguen. No, muchas empresas pasan por estos procesos y en realidad cuando empiezan a ver que el negocio ya no está prosperando, ya no da más y no tiene una proyección en el futuro, muchos emprendedores deciden de alguna manera disolver la empresa, darle un cierre a la empresa. Normalmente cuando empezamos un emprendimiento, tenemos todas las ganas de darle para adelante, de convertirnos en el próximo Mark Zuckerberg, ojalá, pero nunca nos ponemos en el lugar de cómo finalizarlo, cómo terminarlo. Esta cuestión eventualmente va a terminar, o sea, todos los negocios van a terminar en algún momento. Entonces, es bueno que también los emprendedores tengan en mente qué es lo que tienen que hacer cuando quieran ponerle un fin a su negocio. O sea, si el negocio ya no está yendo bien, si está generando más problemas, más peleas en la casa con la pareja que alegría, puede ser alguna alternativa a cerrarlo. Y para cerrarlo, tienen que tener en cuenta de que no es tan complejo el proceso, pero no es tan complejo en la medida de que hayan llevado su contabilidad en forma súper ordenada. Porque parte importante del proceso de disolución es informarle al Servicio de Impuestos Internos que vamos a realizar un término de giro, que ya no vamos a seguir realizando nuestra actividad económica. Y para poder hacer el término de giro, Servicio de Impuestos Internos requiere de que todo tipo de declaraciones que haya estado obligado a hacer la empresa hayan sido hechas, que todos los libros y que todos los registros hayan sido bien llevados, porque el Servicio de Impuestos Internos, al final, cuando matamos una empresa, se pone a revisar los antecedentes para ver si la empresa le debía o no algún impuesto al fisco. Entonces, es sumamente importante para un emprendimiento llevar en orden sus contabilidades, llevar al día todos los registros que tenga que llevar, hacer las declaraciones en los plazos que corresponda para que si en algún momento se ve enfrentado a la triste decisión de tener que cerrar la cortina, tenga ahí todos los antecedentes para poder hacerlo fácilmente y que el Servicio de Impuestos Internos no genere observaciones en ese proceso y sea más o menos rápido el proceso de solución. O sea, hay que entender que hay diferencia entre lo que es la quiebra y la disolución. En el proceso de Claro. quiebra, ¿qué pasa con si hay, por ejemplo, Hans, lo que tú mencionaste, esto si hay deuda con el fisco? El fisco pasa a ser un acreedor más. De acuerdo. Y en el proceso de quiebra va a pagarse hasta donde alcanza. Ahora, normalmente el fisco sí tiene preferencia de crédito, o sea, va a ser el primero en la fila de los que va a cobrar y probablemente va a ser el que en mayor medida va a ver satisfecha su deuda. De acuerdo. Eso no lo vamos a entrar a analizar en esta conversación, ¿ah? Si debiera estar siempre en primer lugar el fisco o se debiera dar prioridad, sobre todo, yo estoy pensando en las pymes, ¿ah? No estoy pensando en las grandes empresas. Si Ujú. uno de esos acreedores era una pyme, no sé, la lógica dice que debiera tener primera opción la pyme, pero bueno, así está dispuesto eso, Mira, me imagino, Hans. sí, así es la prelación de crédito. En realidad, a los primeros que se le pagan son a los trabajadores, ¿ya? Si hay Correcto. alguna deuda con los trabajadores, a ellos son los primeros que se le pagan, después al fisco y después a todo el resto. Ya, ok, ese es el orden. Sí. Oye, Hans, propiedad intelectual, propiedad industrial. Yo creo que es interesante tocar estos temas porque cada uno de ustedes que nos está escuchando, muchas veces uno dice, oye, tengo una idea.
Y esa idea, que está ahí flotando, y que de repente uno la sociabiliza, la comparte, a ver cómo le da forma, esa idea se podría convertir en un tremendo negocio. Pero si no la desarrollas tú y la toma otro, ¿cómo puedes tú reclamar la propiedad de eso si no está protegida? Es una buena pregunta, ¿no, Hans? Es una excelente pregunta y también súper recurrente en los emprendedores. Hay que tener súper claro de que las simples ideas no se protegen, ¿ya? No se protegen en Chile y no se protegen en ninguna parte. Normalmente lo que protege, ya sea la propiedad intelectual o la propiedad industrial, es la concretización o la manifestación de esta idea en alguna cosa concreta. Por ejemplo, Tangible, ya. tangible. Por ejemplo, si yo tengo la idea de hacer un software que vincule a personas que están interesadas en tener un servicio de transporte y personas que están dedicadas a prestar este tipo de servicios. Si yo tengo esta excelente idea, voy y se la cuento a un amigo en un bar, y este amigo en el bar tiene todos los recursos, tiene un equipo de desarrolladores y crea Uber. Yo no tendría ninguna posibilidad de exigirle nada por haberle contado esa idea, ¿ya? ¿Cuándo empieza a tener protección esta cosa? Cuando la idea de alguna manera se concretiza en algo. Entonces, si yo tengo la idea de hacer un software, en realidad esa cosa va a tener protección en el momento en que yo me siente en el computador y me ponga a escribir el código de programación de esa cuestión. En la medida que me ponga a escribir el código de programación de esa cuestión, ahí va a tener protección. Entonces, el llamado a los emprendedores es, si tienen ideas que consideran que son de un gran valor y que se pueden convertir en un gran negocio, tengan cuidado con ir difundiendo esa idea si esta idea no está manifestada en nada, ¿ya? Y existen mecanismos para poder evitar que alguna persona a la que yo a la que yo de alguna manera le exponga una idea, la ejecute por su cuenta, y eso normalmente se resuelve con contratos, por ejemplo, con los típicos NBA, con los Non-Disclosure Agreement, como los acuerdos de no divulgación. Sirven bastante en ese sentido porque a la persona que le cuento mi idea, pudiera ser, por ejemplo, un potencial inversionista, un potencial socio en el fondo, lo hago firmar una serie de documentos en el que él se compromete a no divulgar esta información y a no generar una explotación por su cuenta de esta información que le estoy revelando, y con eso de alguna manera me podría proteger. Así que hay que ser sumamente cuidadoso con esas cosas, sobre todo si tenemos ahí una idea de $1 millón, ser bien cuidadosos con qué estamos haciendo con ella, Claro, ¿ya? claro. Si pensamos que tenemos el próximo unicornio, hay que hacer las cosas bien. Eh, a propósito de lo que estamos hablando y de la protección intelectual e industrial, bueno, recordemos que hay una ley de propiedad intelectual que es, tengo entendido, la 17.336. Así es. ¿De qué trata esta ley? Si nos puedes agregar algo más, por favor, Hans. Claro, mira, la 17.336 protege propiedad intelectual y protege normalmente a los derechos que tienen los autores sobre obras que son fruto de creaciones artísticas, literarias, científicas. Por ejemplo, alguien se puso a escribir un libro, alguien pintó una pintura, alguien compuso una canción, y también en propiedad intelectual, porque así lo dispone la ley, se suman a los programas computacionales, al software, aplicaciones, páginas web, también están protegidas por la ley de propiedad intelectual y lo protegen de una forma bien especial a los software, los protegen como si fueran un libro. Entonces, normalmente lo que protegen del software es el código de fuente del software, el lenguaje de programación, no lo que hace, ¿ya? Por eso existen, por ejemplo, Cabify, Uber, que hacen exactamente lo mismo, pero lo resuelven de formas distintas, con software distintos que están detrás de eso. Y esta propiedad intelectual se protege por el solo hecho de la creación. Si yo me puse a escribir un libro, me hago dueño de los derechos de autor de ese libro por el solo hecho de haber creado ese libro.
Si yo empiezo a programar una página web, me hago dueño de los derechos de autor por el solo hecho de haber programado esa página. Em, Se puede registrar en materia de propiedad intelectual en el Departamento de Derechos Intelectuales, y normalmente el registro sirve no para hacerte dueño del derecho, sino que para probar frente a terceros con mayor facilidad que tú eres el dueño de los derechos de autor de una determinada obra, ¿ya? Ya, Y bueno, la protección del derecho de autor es súper extensa. En general se protege por toda la vida del autor, más de 70 años después de su muerte, que son tiempos súper extensos, y es una de las pocas cuestiones que se protege prácticamente a nivel internacional. ¿Ya? O sea, si yo genero una obra que está protegida por el derecho de autor, la protejo a nivel internacional. bien. Y en la otra vereda existe una cuestión que se llama la propiedad industrial, que está en la ley 19.039 y que tiene cuestiones como marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, y en el fondo son cuestiones que normalmente están relacionadas con industria y con emprendimiento. Y la propiedad industrial no se protege por el hecho de la creación, sino que hay que hacer sí o sí un registro, y en Chile esos registros se hacen ante INAMI. Eh, ¿Y en qué momento, o a ver, cómo preguntarte, ¿vale o no vale la pena hacer ese registro? ¿De qué dependería para tomar esa decisión, para hacer esa protección industrial especialmente, Hans? Mira, en general, hacer registros en materia de propiedad industrial es fundamental, ¿ya? Y considero que vale la pena. Por ejemplo, si estamos comenzando un emprendimiento, tuvimos una discusión con nuestros socios, estuvimos unas semanas ahí con una lluvia de ideas para llegar a un nombre. Más encima descubrimos que el dominio.cl de ese nombre estaba disponible, estamos súper felices, nos pusimos ese nombre. Eh, no somos dueños de ese nombre, de ese signo, en el fondo, hasta que hacemos el proceso de registro, ¿ya? Entonces, pudiera pasar que un emprendimiento se llamara, no sé, por ejemplo, que nosotros nos hubiéramos llamado durante toda nuestra vida Ármate Abogado, y nunca nos preocupamos de registrar la marca. Si eso hubiera pasado, pudiera aparecer cualquier persona que sea amigo del esfuerzo ajeno, aprovechar todo el esfuerzo que hemos hecho para que la gente nos conozca, estar publicando constantemente artículos, pagar publicaciones en Google Ads, en marketing digital, qué sé yo. Hubiéramos perdido todo ese esfuerzo porque pudiera haber aparecido alguien que hubiera registrado la marca y después nos empieza a obligar a cambiarnos de nombre. Entonces, en la práctica, si no nos preocupamos de proteger nuestros derechos de propiedad industrial, como puede ser una marca, que eso es transversal a todo tipo de emprendimiento, Correcto. después podemos tener serios problemas en el camino. Y ya hemos visto una serie de casos que han tenido ahí repercusión en la prensa, que son bien dramáticos, en el que aparece una empresa grande y empieza a obligar a un chiquitito a cambiarse el nombre porque se llamaba de una manera que de alguna manera chocaba con alguna marca comercial registrada por estas personas. Sí, eso es muy cierto. Y por eso te hice la pregunta para que quienes nos están escuchando puedan entender la importancia desde eso tan elemental que es el registro de la marca a otras, por supuesto, que ya pueden ser más escalables. Lo importante es que está la asesoría hoy día, está la información para que ustedes, por supuesto, puedan tomar la decisión de manera oportuna y no dejen, como suele decir nuestro dicho popular, que acostumbramos a dejar todo para última hora, en estas cosas que son tan elementales y fundamentales para el negocio, Hans, hay que ocuparse desde el comienzo de todos estos detalles. Oye, una consulta, Hans, ustedes que se ocupan justamente de ayudar, de asesorar a emprendedores, a pymes, ¿cómo ha sido la recepción justamente de este público objetivo en tener acceso a este tipo de servicios para formalizar su actividad económica?
Mira, en general ha sido una recepción bastante buena, porque normalmente los emprendedores parten con todas las ganas, pero en ninguna parte te enseñan, o en pocas partes te enseñan cuestiones relacionadas con cómo formalizar una empresa, cuáles son los trámites que hay que hacer, cómo lidiar con el servicio de impuestos internos, cómo lidiar con las municipalidades para que nos den patentes comerciales. Entonces, en general, los emprendedores reciben en forma bastante positiva los servicios que nosotros les prestamos porque de alguna manera le aliviamos un montón de dolores de cabeza y un montón de tiempo y rebote que hubieran tenido por su cuenta en el servicio de impuesto interno o en las municipalidades, porque sabemos perfecto cómo mover cada cosa, dónde hacer cada trámite para efectos de que las cosas salgan en tiempos récord y en definitiva los emprendedores puedan dedicarse a hacer lo que saben hacer mejor y no estar haciendo fila en el servicio de impuesto interno o no estar peleando ahí con un funcionario en una municipalidad porque no tenían claridad de cómo llenar un formulario. Oye, no se transforma en un dolor de cabeza el acceder por costos a este tipo de asesorías para los emprendedores o pequeñas empresas, Hans? No es un dolor de cabeza porque en general son precios que están pensados en emprendedores. Y si el presupuesto para poder hacer este tipo de cosas para un emprendedor es cero, también existen asesorías totalmente gratuitas. Por ejemplo, nosotros siempre trabajamos muy de la mano con los centros de negocios Cercotec, De acuerdo. que los centros de negocios Cercotec cuentan con asesorías gratuitas para poder hacer procesos de formalización. Y muchas veces nos ha tocado participar en capacitaciones para emprendedores en los centros de negocio en los que les enseñamos a través de una videollamada o antes de la pandemia en forma presencial a 30 40 personas cómo hacer el proceso de llenado correcto en empresa en un día, cómo hacer el inicio de actividad y en el fondo existen para todo tipo de presupuesto las cosas, pero si lo llevamos a los servicios que prestamos nosotros propiamente tal, no es un dolor de cabeza porque son valores que están pensados definitivamente para emprendedores. De acuerdo. Oye, ¿hay un rango con un ejemplo que nos puedas compartir, Hans, para aquellos que están escuchando y que a lo mejor... Ah, esto te iba a preguntar. No nos olvidemos del rango de valores. Si yo ya formalicé mi negocio, ya ¿Sí? tengo inicio de actividades, pero hay algo que me quedó pendiente, necesito alguna asesoría, ¿también me puedo acercar a Ármate, abogados? Por supuesto, de hecho nosotros prestamos asesoría mediante videollamada para poder estar disponibles para gente de todo Chile y para que no pierdan tiempo ahí si son de Santiago en el metro para reunirse con nosotros. Así que pueden hacerlo sin ningún problema. De hecho, de repente, no sé, pues hemos tenido llamadas como, oye, no sé cómo iniciar actividades. Perfecto, tengamos una videollamada, compárteme la pantalla y te voy indicando cómo llenar cada cosa y te vamos señalando cómo hacer cada cosa. Así que podemos hacerlo sin ningún problema. De acuerdo. Y lo que te preguntaba, en el tema de rango de valores, si nos pudieses dar algún ejemplo, tal vez como del servicio más recurrente que ustedes prestan, Hans. Desde nuestros servicios son 1,5 UF, que 1,5 UF es una asesoría mediante videollamada y muchas veces un emprendedor no necesita nada más que una videollamada para poder resolver alguna duda puntual o para poder destrabar alguna cuestión específica. Y después tenemos servicios en el que nosotros nos hacemos cargo de todo, como por ejemplo una formalización de empresa dependiendo de la complejidad, el desde son 300.000 pesos. De acuerdo. Los procesos de registro de marca, en el que nosotros nos hacemos cargo de todo del proceso de registro, y nosotros nos hacemos cargo si INAPI genera alguna observación, si presentan una demanda de oposición a algún tercero, del monitoreo, de que no se nos pase el plazo, vemos todo eso por los 4 meses mínimo que dura un proceso de registro de marca. Por eso nosotros cobramos en un horario desde 300.000 pesos, también dependiendo de la marca comercial. Entonces, son precios que de repente hay que juntar un poquito de lucas, pero que son definitivamente pagables para los emprendedores y además en la página contamos con facilidades de pago, pueden pagar con tarjeta de crédito en 48 cuotas si quieren sin ningún problema. Así que
De y son acuerdo. cuestiones que son inaccesibles. Eso es muy importante y lo relevante es que existen hoy día las alternativas, tanto para negocios tradicionales como también empresas digitales, que hoy día han tenido un tremendo aumento. Hay también prestación de servicios para lo que es este rubro, empresas digitales, Hans. Sí, con las empresas digitales trabajamos muchísimo en cuestiones como, por ejemplo, estar registrando los software en el Departamento de Derechos Intelectuales. También trabajamos mucho en elaborar contratos de licencia de estos software. Trabajamos también, por ejemplo, haciendo los términos y condiciones de aplicaciones. Hemos hecho ahí varias cuestiones bien interesantes. De hecho, tenemos ahí plataformas que están acomodadas para los emprendedores que están sumamente acostumbrados a realizar todo en línea, y tenemos incluso sistemas que nos permiten que los clientes firmen contratos con firma electrónica avanzada en línea utilizando una plataforma nuestra. De acuerdo. Un servicio amplio y variado el que ustedes pueden encontrar en Ármate Abogados. ¿Sitio web para visitar, Hans? Súper fácil, es armate.cl. ¿Qué más simple? ¿Ah? Y ahí está toda la asesoría que ustedes puedan requerir. Hans, quiero dejarte los últimos segundos si quieres compartir algún último mensaje o información relevante para quienes nos están escuchando. Bueno, gracias Alfredo por la invitación. Dejarlos invitados a visitar nuestro sitio, quieran servicios o quieran información. En el sitio tenemos más de 140 artículos publicados relacionados con emprendimiento. Hay un buscador, así que pueden buscar ahí toda la información que necesiten. También los dejamos súper invitados a seguirnos en redes sociales. En todos lados nos encuentran como Ármate Abogado. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok también estamos. Así que en LinkedIn, así que les dejamos súper invitados a seguirnos y visitar el sitio web porque se pueden llevar ahí una buena sorpresa encontrando la información de los temas que no tenían ni idea cómo resolver sin siquiera tomar el teléfono y llamarnos. Puede ser que encuentren ahí la solución en el mismo sitio. Genial. Hans Fons Martens Soto, abogado de Ármate Abogados, acompañándonos en esta interesante conversación. Gracias, Hans. Un abrazo y que les vaya muy bien. Gracias a ti, Alfredo. Pues Re- bien. Recuerden ir y visitar armate.cl. Lo escucharon aquí en CE Chile.